Muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos a Mi Tu Música y algo más. Hoy con un episodio realmente fascinante. Nos sumergiremos en uno de los viajes más enigmáticos y reveladores de la tradición occidental, el descenso y el ascenso que propone la Divina Comedia. Ese gran poema visionario de Dante Alighieri que, más allá de su dimensión literaria, sigue hablándonos como un mapa del alma, del extravío y de la búsqueda de sentido. En este episodio de Mito, Música y algo más, nos acompaña el profesor Ángel García Galeano para explorar el profundo simbolismo que atraviesa esta obra, sus paisajes interiores, sus figuras guía, sus números sagrados y esa arquitectura invisible que conecta lo humano con lo trascendente. Un viaje entre luz y sombras, entre razón y revelación, que quizá no habla tanto del más allá como de nosotros mismos. ¿Cómo estás, Ángel? Qué gusto tenerte aquí entre nosotros. ¿Cómo estás? Querida Cintia, muy bien, muy feliz de que me hayas invitado a, a tu programa y que me ofrezcas la posibilidad de hablar de lo que tanto amamos, como es Dante Alighieri y su comedia. Bueno, gracias por estar. Bueno, les cuento, Ángel es profesor de literatura en la Universidad Complutense de Madrid, ha sido profesor visitante en Padua y Palermo, entre otros lugares, y desde hace 3 lustros da un curso sobre la Divina Comedia los domingos a gente interesada, en la que se lee canto a canto y sin prisa la obra. Como poeta ha publicado recientemente Geofanías y acaba de sacar con Luce López Baralt la obra En par de los Levantes y sus últimas novelas En un lugar y Venecia en un espejo, que se presentará en septiembre. Bien, bueno, Ángel, cuéntanos un poquito, ¿no? En la Divina Comedia el viaje de Dante atraviesa estos 3 espacios, ¿no? El infierno, el purgatorio y el paraíso. ¿Podemos entender, como decíamos antes, este recorrido como un mapa del alma? Es exactamente un mapa del alma porque Dante no habla del más allá, no es un libro escatológico. Está Mm. hablando todo el tiempo de ti y de mí y por eso engancha tanto y fascina tanto porque la Divina Comedia es un espejo. Tú dices que es un mapa, lo es, y es un espejo. Y ha llegado a ese lugar común en que a todos se nos convoca. Y es ese mapa espejo lo que nos fascina de Dante. Qué fascinante. Y hay 2 figuras que son como, bueno, hay muchas figuras, ¿no? Pero hay 2 figuras que son muy relevantes en la obra. Que una es Virgilio, ¿no? Y la otra es Beatriz, ¿no? Y Virgilio, digamos que representaría, por lo que yo entiendo, ¿no? La razón. Y Beatriz encarna de alguna forma el amor trascendente, ¿no? ¿Qué nos dice esta dualidad también sobre las vías de conocimiento, ¿no? En la obra. Bueno, en primer lugar, Virgilio, la genialidad de elegir a un poeta pagano epicúreo, Mm. guía del alma. Tú imagínate para un cristiano, dice Harold Bloom cuando analiza en su libro El canon occidental, la Divina Comedia, dice una genialidad. Dante tenía que haber elegido a San Agustín como guía y sin embargo no elige a San Agustín, que era como obvio, porque es un santo, porque es cristiano, porque le puede llevar por todas esas introspecciones, es el padre de la introspección del viaje interior. De hecho, luego en el Secretum, Petrarca elige a San Agustín, se desdobla en San Agustín como guía. La genialidad de Dante es coger a Virgilio, pero además, no solo el Virgilio que en la Eneida, que Dante amaba, y en cuyo canto 6 Virgilio nos cuenta el descenso de Eneas a los lugares profundos del alma que llamamos el Hades o los ínferos, es decir, los lugares inferiores, pero que también están divididos en 3. Está el lugar donde se castiga a los que han pecado, los mismos pecados aristotélicos que va a castigar Dante, que luego veremos. Está los hiperbóreos, está el lugar donde las almas gozan porque han tenido una vida buena, una vida digna, se han preocupado por los demás. Y hay un tercer lugar, que es el de los que, vamos a decirlo así, han suspendido y tienen que repetir. Y entonces están esperando para reencarnar. Y eso lo coge Dante y pone a Virgilio como el guía
de sus primeros, fíjate, todo el infierno, los 33 cantos del infierno, los 30, los 27 del purgatorio más los tres primeros del paraíso terrenal, es decir, hasta el 30, 63 cantos. Y luego los tres últimos del paraíso terrenal ya desciende Beatrice, que ahora hablamos, y los 30 siguientes del paraíso, o sea, 33, Virgilio 63, Beatrice 33. ¿Y quién hace los tres últimos? Bernardo de Claraval, el gran introductor del mito o de la hiperdulía, que es como se decía técnicamente, a la Virgen María. Es decir, en Occidente no había una gran devoción a la Virgen y es Bernardo de Claraval, el gran reformador del Cister, un santo muy admirado y que había escrito muchísimo, ¿no?, en el siglo anterior, y Dante lo coge seguramente porque como no puede coger a la Virgen porque sonaría blasfemo, y claro, después de Virgilio y después de Beatriz, ¿a quién va a ser? Ya no puedes ir más arriba que no sea la propia Virgen María. Entonces, Dante decae, vamos a decirlo con un verbo borgiano, Dante decae en la elección de Bernardo de Claraval porque necesita que sean tres, porque todo en la Divina Comedia es tres. Y ese viaje interior no habla de otro lugar u otro tiempo, habla de ti y de mí, habla de los que nos están escuchando ahora, porque de lo que Dante nos está contando es esos momentos en que nosotros tenemos una temporada en el infierno, vamos a decirlo con un simbolista francés, esos momentos de purgatorio, de claroscuro, Mm. de altibajos, en donde el tiempo percute y nos duele, y querida, y esos momentos de gracia en que trascendemos el tiempo. ¿Y qué hacemos con esos momentos? Todos tenemos momentos paradisíacos, todos tenemos grandes momentos purificadores, grandes, y todos tenemos, ojalá que poco, momentos de entrar en el territorio más oscuro de la sombra. Es de eso de lo que nos está hablando Dante. Por eso es tan moderno. Ahora hablábamos de Beatriz, ¿no? Como la encarnación de ese amor trascendente. También porque una mujer. ¿Por Mira, qué una mujer? fabuloso. No puede no ser una mujer y te lo voy a explicar y se lo voy a explicar a quienes nos estén viendo y escuchando atentamente. Mira, el gran mito de Occidente es Beatriz. Tenemos un montón de mitos, tanto grecopaganos como judeocristianos, fabulosos, que Dante tira de ellos, pues Raquel, Lía, Jacob, Ulises, Eneas, Anquises, Hipólito. Será por mitos, por personajes míticos, Homero, incluso personajes reales mitificados, ¿no?, como por la tradición. Será por personajes que Dante usa, con los que se va encontrando a lo largo del viaje. Pero Beatrice, que ya la había bautizado y ya había nacido en la Vita Nueva, en su obra anterior, que es, lo quiero decir aquí, es muy importante empezar la Divina Comedia por la Vita Nueva. Es el preámbulo necesario y perfecto y exacto que todos nuestros oyentes, si se animan a leer la Divina Comedia, que empiecen por la Vita Nueva, que es donde se fabrica el gran mito de O Beatrice. la antesala, ¿no? La antesala de la Divina Ahí Comedia. está el mito de Beatriz, que es el gran mito de Occidente. Es un mito inventado a finales del siglo XIV, ¿verdad? Bueno, XIII, en 1294, cuando escribe la Vita Nueva, y luego ya en el XIV con la Divina Comedia, pero es el gran mito de Occidente, que es lo femenino. Goethe lo llamaría el eterno femenino. Dante lo llama el intelecto de amore, y lo llama así porque en la Vita Nueva dice, o donde que avete intelecto de amore, porque la obra de Dante va escrita a las mujeres. Es decir, cuidado, no en el sentido sexual de la palabra, sino en el sentido emocional del término, a la parte femenina, es decir, a la parte inteligente, la parte bondadosa que todos tenemos. Y a esa parte es a la que se dirige Dante porque él sabe que solo la parte femenina va a entender su recorrido. Y además, te lo puedo demostrar, escribe a las mujeres porque no son letradas. Si hubiera escrito a los varones académicos y y elevadísimos allá en sus altares, habría escrito en latín. Y sin embargo escribe, lo dice así, de la lengua in cui si dice pappa e mamma. Y esa es la lengua de las iletradas. Yo siempre le digo a mis alumnos, Claro, ¿no? Como el latín. la lengua vulgar, Claro. él escribe un libro de vulgar y elocuentia, lo tiene que escribir en latín para fomentar el uso del vulgar. Fíjate qué palabra, vulgar. Ujú, ujú. Bueno, pues se escribe en vulgar. Seguramente en la época, imagínate su padre, pero Dante, con lo listo que eres, que podrías llegar a ser el premio Nobel de la época, tienes que escribir en latín. No puedes escribir en vulgar para las mujeres. Pues esa es la revolución de Dante, esa es la libertad de Dante. Está escrito como para el ánima en términos junguianos, Ah, ¿no? absolutamente. Esa es la, o sea, él anima la llama Beatriz.
Y recién mencionaste aspectos de la obra de numerología, ¿no? Es como que hay muchos números que se repiten, el 3, el 9, ¿no? Son recurrentes en toda la obra. ¿Y qué nos dice esto de la obra en sí? ¿Por qué le pone tanto énfasis a la numerología, Dante? Bueno, hay un componente aquí pitagórico, hermenéuticamente muy fácil de encontrar en el paganismo griego, muy obvio también, fíjate, Plotino, sus Eneadas son 9, es decir, hay toda una arquitectura sagrada que tiene que ver con la numerología pitagórico-neoplatónica que Dante recibe y que le interesa mucho. El 3 también es el número de la Trinidad, el 9 es el número de Beatrice. En la Vita Nueva, cuando lo lean los que nos están viendo, llega a decir que la raíz cuadrada de Beatrice es Dios, porque la raíz cuadrada de 9 es 3. Y él se queda tan pancho con esas cosas. Todo en la Divina Comedia es trino. Son tres cánticas, como él las llama. Son 100 cantos, pero el primero es el preámbulo, es como la gran obertura de la ópera, y el infierno tiene 33 cantos, el purgatorio tiene 33 cantos, y el paraíso tiene 33 cantos, y está escrito en terzine, es decir, en tercetos encadenados, que es una estrofa endecasílaba que rima A, B, C, B, y así se va encadenando hasta terminar en una cuarteta, pero es que esa es una estrofa que inventa Dante en el contexto del Dolce Stil Nuevo, cuando aparece el endecasílabo, en la corte de Federico II en Sicilia, y luego con los stilnovistas que le preceden, Guido Guinizelli y su querido amigo Guido Cavalcanti, ellos ya escribían canciones, canzoni, escribían sonetos, pero el terceto encadenado, la tercina, la inventa Dante por su afán con el 3. Y el 3 y el 9 es lo mismo. Y todos los derivados que surjan de ahí. Más luego el 7. El 3 y el 9 son cíclicos y el 7 es rector. Esto es una pequeña clase rápida de astrología de la época medieval y de alquimia. Pero el 7 es vectorial, el 7 es un vector. 7 son los planetas, 7 son las terrazas del purgatorio, etcétera, ¿no? Entonces el juego es siempre entre el 3, el 7 y el 9. Y el 12, que es un poco lo mismo. Hay una estructura pensada realmente detrás Y de la obra, una arquitectura, me encanta decir, ¿no? Como una arquitectura dantesca, ¿no es cierto? hay un sentido de la composición en esos 15.000 versos, que se dice pronto 15.000 versos, hay un sentido de la composición que parece que tenía tenía el plano de la casa, tenía el plano de los tres reinos, seguramente en la cabeza lo tenía. Por eso, Cintia, siempre le digo a los que se adentren en la espesura de la Divina Comedia que no tengan prisa porque la Divina Comedia no sucede en cosas, sino que es un espejo de tu alma, como tú muy bien dijiste al principio, es un mapa. Y ahí lo que tienes que hacer es tomar tierra, aterrizar y plantarte y mirar y ver, porque hay una arquitectura, es un teatro de la memoria. Hay tres teatros de la memoria, el del infierno, el del purgatorio y el del paraíso. Y en ese teatro, en esos escaños, se van colocando los personajes que se le van apareciendo a Dante y a Virgilio primero y luego a Dante y a Beatrice después. Entonces, es un espacio sagrado que Dante construye y que tiene clarísimo. Es como de verdad, como si tuviese el mapa y luego o los planos y luego poquito a poco lo va construyendo. Y ahora que hablas de personajes, ¿no? Aparecen también personajes históricos, ¿no? En la Divina Comedia, figuras mitológicas, ¿no? También presencias, ¿no? Muy simbólicas. Podemos entender esto, esta fusión, digamos, ¿no? Como también una cartografía interior, o sea, cada personaje figura o representa una proyección propia Mira, de... el juego con los personajes, la Divina Comedia es todo un elenco de personajes hecha para acceder a ellos, hecha mano de la mitología grecopagana, hecha mano de la Biblia, hecha mano de la historia de Roma, hecha mano de la contemporaneidad, y ahora te voy a poner el mejor ejemplo enseguida, después de que explique esto de la cartografía del alma a través de cada personaje. La clave de lectura anagógica que yo planteo es que cada personaje es una faceta de ti, pero de ti con mayúsculas, del self junguiano, del tú, del yo soy. Es una faceta del yo soy porque entramos en el inconsciente colectivo. Entonces, algunos de estos personajes están marcados por la tradición. Son mitemas. Los personajes mitológicos ya tienen una onda expansiva que nos está cromatizando cosas.
Los personajes bíblicos, ni te cuento. Los personajes históricos, por supuesto. Si aparece Ulises, si aparece Julio César, si aparece el emperador Justiniano, tú ya tienes una cromatización de lo que esos personajes, tanto los míticos como los históricos, te están planteando, están exudando de sí mismos. Pero, amiga mía, ¿y cuándo aparece Francesca, que es una cuñada muerta en Rímini, la mal maridada, que la convierte, después de Beatrice, ¿quién es el personaje más famoso de la Divina Comedia? Una muchacha de su época que había muerto pocos años antes que él porque le gustaba leer igual que a su cuñado, la casaron con un mercader mal casada, el famoso mito de la mal maridada, y entonces ella de repente encuentra que al cuñado le gusta lo mismo que a ella, leer libros de caballerías, una suerte de doña Quijotina previamente a don Alonso Quijano, y el marido los pilla leyendo y abrazados en ese amor, la boca mi baciò tutta tremante cuando descubrieron los amores adúlteros de Ginebra y Lancelot. O sea, qué maravilla. Utiliza el personaje de Ginebra, el personaje de Lancelot, o sea, personajes de la literatura artúrica, de los libros de caballería, para convocar el mito de Occidente, que después del de Beatriz es el más famoso, que es Francesca, ¿no? Francesca da Rimini. Entonces, ese es Dante, es un creador. Mira, otra cosa sobre los personajes. Voy a ponerte un ejemplo de alguien a que yo admiro mucho, que es Tolstoy. Tolstoy es un grandísimo creador de personajes. Son fascinantes. Piensa, por ejemplo, en el marido de Ana Karenina. Es fascinante. Pero él necesita 50 páginas para construir moralmente la categoría, ¿no?, de esos personajes extraordinarios, inolvidables. Dante necesita un brochazo, 3 versos, un pequeño monólogo para construir personajes inolvidables. ¿Cómo lo hace? Qué maestría, ¿no? Qué maestría, por favor. Y podemos decir que la Divina Comedia, sumergiéndose en la Divina Comedia, ¿es posible la propia experiencia mística? ¿Cuál es su experiencia? Cuéntame un poquito. Es una pregunta muy osada que requiere una respuesta más osada todavía. Hay muchas maneras de leer a Dante. Él mismo sugiere 4, que son como las que se leía en la Biblia. Atenta, atentos los que nos están viendo. Dante se coloca al mismo nivel hermenéutico de la Biblia. ¿Eh? No tiene abuela. Sí. El can grande de la Scala, el Dux de Verona, donde él vivía, ¿no? Acogido en el exilio, cuando le dedica el paraíso, le pregunta, bueno, pero ¿esto cómo se entiende? ¿Cómo se explica? Y él dice, bueno, es que hay varias maneras de entenderlo. Se puede entender de manera literal, se puede entender de manera alegórica, como una sucesión de metáforas, se puede entender de manera política, ética, moral, que es como se ha entendido, por ejemplo, toda la crítica marxista de después de la guerra. Luego ha trabajado la lectura política de Dante, que es fascinante, y a ellos esa lectura les interesa muchísimo. Y luego hay una lectura anagógica, enalteciente, simbólica. Tú has dicho mística. Anagogía significa lo que te lleva de un sitio hacia arriba y te lleva, digamos, es apoteósica, ¿no? Te lleva a apoteosis, ¿no? Te lleva hacia Dios, ¿no? Entonces, esa lectura se ha mirado menos, pero ahora tenemos la suerte de que, por ejemplo, María Soresina, que nos dejó durante la pandemia, pero que hay muchos vídeos de ella en YouTube, y tiene 3 libros publicados en italiano. Lástima que no estén traducidos en español. Siempre digo que si yo tuviera una editorial, traduciría los libros de María Soresina para los cada vez más enamorados de Dante que nos apetecería leerla. Pero tiene muchos vídeos en YouTube. Ella plantea la lectura anagógica, que es la que yo he cogido su mismo método de análisis y planteo la lectura anagógica. Es decir, yo no tengo ninguna duda de que Dante ha tenido experiencias de otredad, de alteridad, de no dualidad extraordinarias, profundísimas, que es a lo que él llama Beatrice o la mirabil visione. Esto ya lo intuyeron poetas de principio del siglo, y dantólogos como Valli y otros, que luego todo esto se aplastó con 2 tipos de lecturas. La lectura alegórica de la Iglesia, que lo quiere convertir como sea, lo quiere canonizar como sea, en una horca caudina para alegorizarlo y convertirlo en una suerte de Santo Tomás de Aquino en verso, y la lectura escondido. Místico, ¿sabes qué significa escondido, no? Entonces, está bien que ahora la revaloricemos y que planteemos que Dante ha tenido la capacidad de decir
en verso que él se vio en un espejo. Ese espejo era Dios, era un espejo trino, y vio nostra effigie, no dice la mía. Igual que no, mira, nel mezzo del camín di nostra vita, no dice de la mía vita, dice di nostra. O sea, ya en el primer verso está sacando la mano del libro y está diciendo, hermosa mía, vente para acá, que el viaje lo tenemos que hacer tú y yo juntos. Y fíjate cómo termina la Divina Comedia, di nostra effigie, o sea, ve en Dios un espejo en que se refleja nuestro rostro. El rostro de Ángelo de Cintia, eso es irrelevante y absurdo, nuestro verdadero rostro. Ese al que llegamos después de hacer el viaje con el mapa que Dante nos regala. Estos tres espacios de los que hablábamos al comienzo, ¿no? El infierno, el purgatorio, el paraíso, ¿no? Hoy, ¿no? Como en nuestra vida contemporánea, ¿no? O sea, estos tres espacios tienen influencia, viene la influencia de Dante o la iglesia toma estos tres espacios, porque también la iglesia prohibió, ¿no? Si recuerdo bien, la Divina Comedia, ¿no? Cuéntanos un poquito esto, lo que hay detrás de escena, digamos, ¿no? Y es una pregunta muy interesante que mucha gente desconoce. Claro, al no haberlo leído no se dan cuenta, ¿no? El infierno de Dante no es el infierno de la Iglesia Católica. El infierno de Dante es el Hades aristotélico donde se penan en un contrapaso los pecados de incontinencia, violencia, traición y mentira. O sea, no son los pecados de la Iglesia Católica. De hecho, el peor pecado para Dante es la traición. Y seguido y previo en la octava fosa de la mentira, de la hipocresía, de todo lo que tiene que ver con engañar a los demás, servirte de tu prepotencia. Hay una manera de ver el infierno que yo explico, que creo que es muy lúcida, que es la siguiente. Uno no va castigado al infierno por mentir. Para mentir tienes que estar en el infierno. Eso es lo que nos dice Dante. Tienes que haber salido del estado de gracia. Tienes que haberte convertido en un usurpador, en un traidor. Y eso es estar en el infierno. Entonces, claro, esos pecados están en la ética a Nicómaco de Aristóteles. Y son los mismos, exactamente, lógico, que plantea Virgilio en el Hades cuando Anquises le enseña a su hijo Eneas, mira, ahí están los que han pecado de incontinencia, ahí están los violentos, ahí están los hipócritas, ahí están los traidores, los mismos pecados. El purgatorio, y esto es interesantísimo, lo inventa el Concilio de León en 1274. Es decir, Dante ya había nacido. Además, la Vita Nuova como Beatrice acaban de cumplir, ¿cuántos años? 9. El 9. Él nace en el 65, Beatriz en el 66, entonces uno estaba con 9 ya para cumplir 10 y la otra estaba con 9 recién cumplidos y ahí se produce el enamoramiento, el amor a la poesía, porque Beatriz es la encarnación del amor a la poesía y de la poesía del amor, evidentemente. Pero el purgatorio es un invento muy reciente que tardó tiempo, ¿no? Entonces no había internet ni había medios de comunicación, tardó mucho tiempo, como dicen ahora, en implementarse el purgatorio. Fíjate, en Matera, en la iglesia, en la catedral de Matera, arriba, hay un fresco de 1295, o sea, prácticamente del mismo año en que Dante está terminando la Vita Nueva, y es un fresco escatológico del juicio final. Y está el cielo y está el infierno, pero no hay purgatorio. ¿Por qué? Porque no había llegado, porque aún no había llegado, tardó mucho en llegar. Además, contó con que los griegos ortodoxos no lo aceptaron y se produjo un distanciamiento todavía mayor que el del 1054, porque no aceptaron el purgatorio porque en el concilio de León, al que vinieron buscando la unión, es decir, después de la separación del doble anatema concelulario, ¿no? del 1054, vinieron en busca de la unión y cuando apareció lo del purgatorio dijeron, pero vamos a ver, lo aceptamos si nos enseñan una sola página, un solo versículo, una sola palabra de la Biblia, el Antiguo o el Nuevo Testamento, en que aparezca purgatorio. Como no aparecía, pues los griegos denunciaron el concilio de León. En las actas del concilio de León, que leí, claro, con mucho interés, el purgatorio es un infierno temporal, no es el purgatorio de Dante. Fíjate, Dante usa ese purgatorio que le viene muy bien como un tercer reino, le viene de maravilla, además tiene más que ver con eso de la reencarnación epicúrea de Virgilio, su maestro, que aparece en el libro 6 de la Eneida, y además, ¿sabes lo que pasa? Que Dante
pone en valor, como se dice ahora, pone de moda el purgatorio, pero es que el purgatorio de Dante es un sitio estupendo. Está lleno de músicos, está lleno de poetas, está lleno de pintores, está lleno de gente estupenda, porque Dante intuye en esta, en este viaje a la no dualidad que Dante ha vivido tan intensamente y que yo no, me parece que es muy evidente cuando uno lee la Divina Comedia, que es un iniciado, clarísimo, ¿no? En ese viaje, Dante descubre una cosa maravillosa y es que la concentración ante la belleza, ante una charla maravillosa, una clase de alguien que te fascina y te mantiene atento, ante un cuadro, ante una música, todos los que amamos la música, cuando se oye la música desapareces, desaparecemos, nos hacemos música. Acuérdate esa definición de no dualidad maravillosa del Ángelus de Millet, cuando se dice, al fondo hay un campanario y aquí estoy yo oyendo las campanas, pero cuando me concentro, ni hay campanario ni yo, solo hay sonido. Bueno, Mm, pues Dante sabe eso y lo que te dice es que el purgatorio es ese lugar de la purificación, es ese tiempo de la purificación en el encuentro con la belleza, en el encuentro con la poesía, en el encuentro con el arte, en cualquiera de la música, en cualquiera de sus manifestaciones. Y en el canto 24 se encuentra con un poeta, con Buonaggiunta de la anterior generación, y le dice, lo reconoce y Dante quiere ser reconocido con las palabras de Bonaggiunta, que le dice, anda, tú no eres el famoso poeta de Donne che avete intelletto d'amore, que lo citamos hace un ratito de la Vita Nueva, y dice Dante, literalmente, dice, yo soy uno que está atento y cuando el amor le inspira, intenta transcribir esos dictados. Así se define Dante. Yo soy uno que está atento a lo que el amor dentro de él le inspira. Inspirar es la Rúa, es el Espíritu Santo. claro, me encanta, me encanta, me encanta también la frase esta que acaba de decir de Dante se inventa el purgatorio, ¿no? Es algo fascinante. Claro, lo Y pone de moda, o sea, se lo inventa claro, Cecilio del León, pero él lo inventa, pone de moda. él inventa un purgatorio que no es el de que no es el de la Iglesia Católica, era un infierno temporal. En cambio, fíjate, lo que sí que coge son los siete pecados capitales, esos que se estudiaban de niño en la catequesis. Yo estudié los siete pecados capitales y van en orden creciente desde el más gordo al menos gordo. Fíjate que en el infierno va en orden creciente del menos, del más venial, al más grave. El más venial es la lujuria, seguido de la glotonería, seguido de la avaricia, seguido de la ira, luego ya es la violencia, luego ya es la mentira o el fraude y luego es la traición, que es el peor pecado. Bueno, pues en el purgatorio, el pecado más grave, que se encuentra en la primera terraza, es la soberbia, seguido de la envidia, seguido de la ira, seguido de la acedia o pereza espiritual, seguido de la avaricia, seguido de la glotonería, seguido de la lujuria, que en los dos casos le parece el pecado más venial. Y además en el círculo de los lujurios todos son poetas y todos son maestros suyos. Está Guido Winnicelli, está Arnau Daniel. Como que estaba muy en contacto con todo esto, ¿no? Bueno, como decías, con el arte. Y para un lector contemporáneo, Ángel, ¿cuáles son los símbolos de la Divina Comedia que siguen vivos hoy y que puede revelarnos también, ¿no? Esta obra sobre nuestras propias crisis espirituales? Es que la Divina Comedia no es un libro arqueológico que haya que leer con temor y temblor, con estupor, con guantes y con el respeto reverencial en un atril. Así no te va a gustar la Divina Comedia. Si la Divina Comedia es un espejo, te tienes que poner delante de él y escuchar muy atentamente a ver a ti qué te dicta, ¿no? Entonces, la Divina Comedia es un libro contemporáneo. Los clásicos son libros que se revelan en cada época y que trascienden cualquier interpretación, incluida la mía. Es decir, el clásico siempre nos va a superar en su lectura y en su interpretación y siempre se va a convertir en un espejo que te interpela. No hay que tenerle miedo. Otra cosa, y esto lo quiero decir, es que Dante es un poeta difícil que tiene una serie de símbolos, de claves y de elementos de tipo histórico y literario que nosotros quizá hemos podido perder y entonces sí que conviene leer una edición, primero primero ver si se puede leer en italiano. Acuérdate eso que decía Borges, tu paisano, en sus nueve ensayos dantesos, uno de los libros más estupendos que se han escrito sobre la Divina Comedia, cuando decía aquello de yo no sé si aprendí italiano para leer a Borges o aprendí italiano leyendo a Borges. Entonces esa es una primera cuestión. Siempre un libro que sea bilingüe, es decir, que esté el texto italiano y su traducción al castellano, porque tenemos la suerte de que es un idioma hermano
que aunque no lo entendamos bien, la sonoridad, leerlo en voz alta, aprender a pronunciar italiano se te aprende en 10 segundos. Y además tienes todos los cantos leídos en YouTube, incluso algunos por Vittorio Gassman, o sea, por actores maravillosos, que es una gozada oírles atentamente. Entonces tú puedes oír el canto que te lo recite Vittorio Gassman, ¿no? Y lo vas leyendo. Y luego una traducción que sea correcta, que sea de un gran poeta. Hay varias en español muy buenas, hay varias traducciones excelentes. ¿Recomiendas alguna en particular en español En para los español docentes? tenemos la última mejor, es la de José María Micó, seguramente en Acantilado, es muy buena. Luego está también la traducción de Rafael Pinto en 3 tomos en la editorial Acal, que es incluso un Sí. poquito posterior a la de Micó. Anterior a ambas es la de Luis Martínez de Merlo, otro grandísimo poeta, Premio Nacional de Traducción, que tradujo la Divina Comedia en endecasílabo blanco. Cualquier traducción es buena, incluso una prosificación eh, que no busque que no busque transferir las imágenes al castellano de manera demasiado libre, porque ya es difícil la Divina Comedia, que para que encima te inventes algo, eso es complicado. O sea, una traducción austera, modesta y fiel en prosa, por ejemplo, evitaría en el mezzo del camino di nostra vita tener que quitar nostra para que salga un endecasílabo en mitad del camino de la vida. Es decir, las traducciones al castellano tienen que quitar nuestra, pero luego ya empezamos mal, porque es que nuestra es fundamental. Es Entonces, fundamental, claro, claro, como decías antes. quitas nuestra. Entonces, por ejemplo, hay una traducción de una querida amiga mía, una profesora de bachillerato, una gran antóloga, Violeta Díaz Corralejo, que está publicada en la editorial Sial, que se llama Para leer la comedia, que es la traducción en prosa, una prosa magnífica, cuidadosa, en donde, para no perder ningún matiz. Claro, Traducen, porque claro. claro, el verso te da una sonoridad, el endecasílabo es estupendo, Mico es un gran poeta, Martínez de Merlo es un gran poeta, suena muy bien, pero se pierden cosas. Claro. Pasas por una horca caudina que es el endecasílabo. El endecasílabo italiano da más pie a decir más cosas que el español porque tiene las famosas liaisons y entonces cabe más en un endecasílabo y en uno castellano. Y es importante también como tener por ahí una guía, ¿no? Como, como Virgilio, tener Y una guía para la lectura, ¿no? Y cuéntanos un poquito a quienes estén interesados a, bueno, a tener un poco esta guía, ¿no? Tú decíamos que ofreces también estos encuentros los domingos, o cómo te puede contactar también la gente. Cuéntanos un poquito qué posibilidades hay de adentrarse un poco más en la Divina Comedia. bueno, el domingo, en concreto en 2 días, ahora desde el momento en que lo estamos grabando este domingo, decías que íbamos canto a canto, ni siquiera canto a canto, en la clase anterior vimos la mitad del canto 9 del infierno, porque hemos hecho toda la comedia, solo nos ha llevado 15 años, repito, hemos hecho toda la comedia, solo nos ha llevado 15 años, y ahora hemos vuelto a empezar. Empezamos con la Vita Nueva y luego canto a canto. Y ahora estoy en el canto noveno, que es muy complicado porque es cuando entran en la ciudad de Edite, las puertas están cerradas, a Virgilio no se le abren, aparecen los demonios, Dante tiene miedo, es un momento trágico, terrible y complicado hermenéuticamente. Entonces le dedicamos a los 63 primeros versos la clase anterior. Y la clase del domingo va a ser pues terminar el canto si es que lo terminamos. Pero como ves, sin prisa y viéndolo todo y analizando todo, mirando los mitos. Es decir, si aparece la Górgona Medusa, explicar bien qué es la Górgona Medusa y por qué aparece. Si Claro, aparecen las tres furias, pues explicar cuándo nacieron las furias en la teogonía de Hesíodo y por qué aparecen. Y claro. cuál es el contexto, qué es lo que nos quiere transmitir Dante a través del uso de esos personajes simbólicos y mitológicos. Si aparece un personaje de la Biblia, ¿por qué aparece? Si ¿Qué, no? Y el significado de ese personaje. porque hay que hacerlo de esta manera. Entonces, todo esto empezó entre amigos, pues casi en broma, como es todo, ¿no? Empezó casi en broma. ¿Y sabes lo que sucede? Que la pandemia, como nos impedía dar las clases presenciales, porque yo lo hacía en casa de amigos míos eh, muy, muy generosos, con casas grandes, que bueno, ofrecían su casa a los 10 12 que estábamos allá, ¿no? Me hacía mucha gracia cuando éramos 9, porque tenía su gracia, ¿no? Su simbología también. Y ¿qué pasa? Que la pandemia impidió eso, pero posibilitó abrirse a gente que no es de Madrid y que no tiene por qué trasladarse, sino que desde su país, digo país porque tengo gente pues, en Hispanoamérica, tengo gente en Europa, en Italia,
que siguen las clases y por supuesto en ciudades de España. Entonces posibilitó, y claro, yo ya no podía volver atrás, ya tenía que mantener, porque ya no les podía echar a esta gente, además amigos, ¿no? Entonces luego, pues amigos de amigos se han unido y somos como una familia de dantólogos aficionados que, bueno, reverenciamos el nombre de Dante y admiramos su trabajo y nos embarcamos en un proyecto también de que es un mapa y de que es un espejo. O sea, no es una lectura académica y no es una lectura erudita en absoluto. No creo en la erudición y no me considero una persona erudita ni me interesa para nada, porque Dante está hablándole al corazón, no le está hablando a una mente académica. Que además las mentes académicas no entienden a Dante y en el fondo se lo merecen, porque Dante les expulsa. ¿Y cómo pueden contactarte entonces los oyentes? Entonces, tú luego en la página puedes dejar mi correo. Con mucho Perfecto, gusto yo luego hablo con ellos y les enviaría el enlace y les explicaría cómo funciona todo con mucho gusto, ¿no? Porque además, estupendo. digamos que cabe todo el mundo porque al ser por Zoom, pues de momento no tengo cortapisas, ¿no? Perfecto. Gracias, Ángel. Es un placer. Este recorrido así un poco veloz, porque como decías, la Divina Comedia es inmensa, pero al menos tener estas pinceladas, ¿no? Este pantallazo de la belleza, ¿no? Que hay detrás de esta obra, ¿no? Y como dices, que toca el corazón, que es un poquito esa la idea también de este podcast. Así que inmensamente agradecida y bueno, este es el principio de muchos otros encuentros, así que gracias infinitas. Será un placer. Gracias a ti, gracias a ustedes. Bueno, gracias. Y bueno, si te ha gustado esta entrevista, te invito a ponerle un like y también a suscribirte a mi canal para poder recibir más de estos contenidos. Y muchísimas gracias por seguirnos. Hasta luego.